Un saludo a todos, gracias por estar aquí con nosotros. Es una bendición siempre que nos reunimos con la finalidad de introducirnos o de meditar en la Escritura. Así que el Señor hoy está aquí con nosotros y Él va a colocar en nuestros corazones lo eterno, lo permanente. De esa forma estaremos caminando, creciendo en esa gracia y en ese conocimiento de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todos son bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí. Le pedimos por favor que hable a su familia, que la siente alrededor de su mesa y que podamos caminar, ¿verdad?, en pos de aquel que nos llamó para vivir la palabra de Dios. Muy bien, todos son bienvenidos. Gracias por estar aquí. Vamos a orar y a poner todo en sus manos. Cierre sus ojos y oremos. Señor, muchísimas gracias. Es una bendición siempre la que tú nos das al permitirnos concentrarnos en esa bendita palabra, Señor, que tú has dado para que alumbre nuestro entendimiento y nos guíe día con día. Muchísimas gracias, Rey. Recibe el honor y la gloria, la bendición, Señor, de nuestras vidas proviene de ti. Eres la fuente inagotable de vida y queremos honrarte, queremos glorificar tu nombre, queremos declarar y anunciar tu señorío, Padre. Muchas gracias. A ti sea el honor y la gloria por siempre. En el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Muy bien, pues todos son bienvenidos. Gracias por estar aquí. Vamos a la Escritura, a la palabra del Señor. Y estaremos viendo, ¿verdad?, la necesidad que hay de caminar de las creencias a las convicciones escriturales. En medio de la persecución que la iglesia sufrió en el principio, cuando los apóstoles, ¿verdad?, se quedaron y empezaron a predicar el evangelio, ¿verdad?, encontraron ellos la fuerza para defender lo que creían, aún ante las presiones y las persecuciones. Porque eso fue en el principio, definitivamente, ¿verdad? José, por ejemplo, se defendió contra la tentación ofrecida por la esposa de Potifar. ¿Qué es lo que lo impulsó a hacer eso? ¿O qué convicción tenía él, verdad? Para poder sostenerse sin violentar la norma de Dios, ¿verdad? Bueno, dice Génesis 39:9, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Esa fe y esa convicción en el Señor, aunque había pasado por situaciones bastante extremas, ¿no? Donde él había sido vendido como un esclavo y había vivido pues años, ¿verdad? Y había estado en la cárcel, o sea, tantas cosas que pasaron en la vida de José. Pero aún así, él permanecía en la fe, en esa confianza en el Señor. Daniel, por ejemplo, también se negó a comprometer sus convicciones al encontrarse en medio de una cultura babilónica antagónica, ¿verdad? Recordemos que Daniel y sus amigos y es toda la nación de Israel, pues empezaron a ser trasladados hacia Babilonia, ¿verdad?, en el tiempo en que él tendría alrededor de 9 años. Daniel capítulo 1, versículo 8 al 21. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así que Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento, les dio inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos
otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Extraordinario ver los muchachos, ¿verdad? Pero ¿de dónde brota esa convicción? Esto es lo que necesitamos nosotros ahora, en este tiempo, ¿verdad? Porque ellos están confrontando situaciones bastante adversas, en las cuales su fe es probada. Y vemos la firmeza de la fe. Vemos cómo ellos permanecen en medio de situaciones tan adversas, ¿verdad? Y nosotros necesitamos edificar, asentar, fundamentar la vida de nuestros hijos y de estas generaciones en esa fe, en esas convicciones. Pedro y Juan escogieron obedecer a Dios y no a los hombres, aunque con esto se exponían a ser perseguidos. Hechos capítulo 4, versículo 18 al 22. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. ¡Extraordinario! Permanecieron en medio de las circunstancias adversas. La vida iba de por medio. Podían haber perecido, mas sin embargo Dios los guardó, los cuidó y honró la fe de ellos. Necesitamos esto, confrontamos situaciones bastante extremas y estamos viendo las debilidades en la vida de los hombres, ¿verdad? En este tiempo en el cual son bombardeados con tanta sensualidad, con tantos placeres, ¿verdad?, que hoy el mundo ofrece. Mas sin embargo, las disciplinas que Dios marca en su palabra son con la finalidad de llevarnos a la madurez y al desarrollo del carácter, ¿verdad?, para poder permanecer hasta que Él venga. Otros a lo largo de la historia han hecho lo mismo, convirtiéndose en paralelos contemporáneos de aquellos que por la fe, nos dice el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 33 al 37, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, ¿verdad? Sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mayor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Pasaron por las pruebas tan tremendas, ¿verdad? Y uno podría hablar y decir, ¿verdad?, que como cristianos tenemos derecho a disfrutar las cosas. Dios nos ha dado lo creado y las cosas que vemos para disfrutarlas. Podríamos decir eso. Mas, sin embargo, ¿verdad?, somos llamados a permanecer en el Señor todos los días de nuestra vida y a cumplir los propósitos de la fe, ¿verdad? Predicar el evangelio, manifestar esas buenas obras a favor de aquellos que están necesitados. Tenemos que hacer y levantar nuestra cabeza y caminar en pos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La pregunta que debemos hacernos es: ¿qué tenemos que hacer para capacitar a nuestros niños y jóvenes a fin de que puedan resistir las presiones de una cultura sin Dios y que defiendan también lo que creen? ¿Significa que debemos sencillamente enseñarles a creer las cosas correctas? ¿Será así solamente? Esto puede parecer lógico, pero sabemos que no es tan sencillo. Es algo complicado porque en el ambiente cultural actual, simplemente creer no es suficiente. Y que nuestros hijos crean en las cosas correctas no es suficiente, ¿verdad? Las presiones se presentan en las escuelas, en los lugares de trabajo, ¿verdad?
Quizás nos parezca extraño afirmar que no es suficiente creer. Algunos incluso objetan con firmeza cuando escuchan esto. ¿Cómo puede alguien decir que creer no es suficiente? Nos han enseñado a creer las cosas correctas acerca de Dios y la Biblia, y con respecto a esto, no hemos tenido ningún problema. Ahora, ¿por qué tiene que ser de otra manera con mis hijos? Y hemos experimentado, en este caso nosotros, ¿verdad? En la experiencia que hemos tenido, ha sido doloroso para nosotros encontrar personas o gente creyente que abandona su casa, abandona su familia por pasiones desordenadas y unas decisiones bastante extremas, aún con el conocimiento de Dios. ¿Acaso no creen? ¿Acaso no han ejercitado su fe? Sí, creen. Mas sin embargo, sus acciones manifiestan todo lo contrario, porque hay argumentos, pensamientos contrarios a la voluntad de Dios. El enemigo es astuto, ¿verdad? Y él presenta ciertos argumentos y pensamientos que nos llevan, ¿verdad?, en una línea tan delgada a dudar. Bueno, lo que sucede ahora con los niños y los jóvenes realmente, ¿verdad?, de las generaciones pasadas recibían la enseñanza de que lo bueno era bueno y lo malo era malo. Se les explicaba que ciertas cosas eran importantes, eran buenas y objetivamente buenas y ciertas para todas las personas, para todos los tiempos y para todas partes. Se les instruía de que estas cosas eran ciertas, que decidieran o no vivir de acuerdo a ellas, y aprendían que las creencias firmes eran importantes y significativas para ellos individualmente. Y aunque la cultura popular no siempre reforzaba tales conceptos, rara vez se oponían a ellos. Quizás no habrá sido fácil, pero muchos resistían las tentaciones y se mantenían firmes en lo que creían. Pero esto no es el caso en el mundo que hoy viven nuestros hijos. De hecho, nos damos cuenta que la mayoría de nuestros jóvenes han aceptado o adoptado el cristianismo como no porque lo hayan juzgado cierto y digno de confianza, sino porque el cristianismo, o por lo menos su propia versión de él, parece ser la mejor opción que han encontrado hasta la fecha. Entonces, pueden haberse sentido atraídos al cristianismo por muchas razones. Quizás el grupo de jóvenes lo ganó y lo trajo a la iglesia. La emoción del momento. Esa es otra de las cosas que pudieron haber acontecido para que algún joven llegara a la iglesia. O en un campamento de la iglesia, donde las emociones se encuentran en sus puntos máximos. La influencia de un amigo cristiano. O algunos más factores que puede uno revisar de razones por las cuales alguien llega a la iglesia. No obstante, no es importante para ellos. Si lo que creen es la verdad en un sentido objetivo y absoluto, porque consideran la verdad como algo que se determina subjetivamente, algo que tienen que descubrir y definir por sí mismos. Pero, ¿qué sucede cuando aparece algo que los entusiasma más o los estimula más emocionalmente? ¿Verdad? ¿Qué impedirá que nuestros jóvenes cambien sus creencias? ¿O qué sucederá cuando enfrentan los grandes desafíos de la vida y no tienen una base moral o ética firme? ¿Tomarán las decisiones correctas? ¿Estarán determinando a hacer lo que saben que está escrito? Los estudiosos, al igual que nuestra experiencia con los jóvenes, nos dice que no lo harán. Se dejarán llevar por esas emociones. Y hemos visto realmente, tristemente, ¿verdad?, jóvenes que en un momento determinado pasan por alto la honra a los padres y de repente ya están ellos experimentando el embarazo a su corta edad, cuando sus padres ni siquiera se han dado cuenta de los acontecimientos que están pasando últimamente. En ese momento, claro, ¿verdad?, dicen ser cristianos, hay que buscar las soluciones, mas sin embargo siguen sin entender la vida responsable del cristiano. El día de hoy no es suficiente creer, no porque creer no sea importante, lo es, pero en la cultura actual creer se considera más como una preferencia
basada en los sentimientos subjetivos del momento. Y esa clase de creencias no es suficiente. Nuestros jóvenes necesitan una creencia profunda, ¿verdad? Una creencia firme en Dios, una creencia en su palabra, una creencia que les dé un fundamento sólido y los arraigue en la fe, de manera que cuando lleguen las pruebas o lleguen las tribulaciones o tormentas de la vida, puedan permanecer firmes. Estamos hablando de una creencia que es tan profunda que desentraña los secretos de la propia identidad, el propósito también y el destino de uno en la vida. Es una creencia que capacita a nuestros hijos a ser verdaderos gladiadores en este siglo XXI, que puedan entrar al estadio de una cultura antagónica y no caer vencidos bajo sus presiones. Realmente nuestros hijos viven en una cultura que es radicalmente diferente de aquella que nos tocó vivir a nosotros en nuestros años formativos. La de nuestros hijos podemos considerarla como la que enfrentaban los primeros cristianos hace 2000 años. La cultura actual es totalmente intolerante de cualquiera que cree en la verdad absoluta, es decir, una verdad que existe fuera de nosotros mismos, una que es verdad para todas las personas, para todos los tiempos y para todas partes. En consecuencia, si nuestros jóvenes afirman o aún sugieren que lo que creen es la misma verdad absoluta para todos, tendrán que enfrentar las burlas de la mayoría y posiblemente llegar hasta la persecución. Por esto, si nuestros jóvenes van a mantenerse firmes en su fe en tales circunstancias, no es suficiente que solo crean o que muestren meramente su conformidad intelectual a ciertas cosas acerca de Dios y la Biblia. Si esas creencias son doctrinalmente correctas, debido a las presiones que enfrentan y las influencias que proyectan nuestros hijos, requieren algo más que creencias. En suma, tenemos que ayudarles a tener convicciones más que creencias. Estar convencidos, profundizar, no dejar, ¿verdad?, el compartir como algo superficial, sino permitir que la experiencia con el Señor nos lleve realmente a creer con convicción. Esas convicciones que nos llevan realmente a permanecer en el Señor por toda nuestra vida. Creer en algo es aceptarlo como verdad, aceptarlo como auténtico o real. Pero nuestros hijos están condicionados por la cultura actual a pensar que lo que es verdad, que lo que es auténtico o real, lo es únicamente cuando ellos mismos lo aceptan subjetivamente. Para la mayoría de esta generación, incluyendo nuestros jóvenes, nada es objetivamente cierto, universalmente auténtico o verdaderamente real, en un sentido absoluto. Por esto tenemos que ayudarlos a pasar de una creencia personal, ¿verdad?, de una creencia subjetiva a una creencia con convicción. Tener convicciones es estar profundamente convencido de que algo es verdad. Estar convencido de un error o compelido a admitir la verdad. La convicción es más que tener una preferencia personal acerca de algo. Es más profunda que una opinión subjetiva. Tener convicciones es estar profundamente convencido de que algo es tan absolutamente cierto que uno está dispuesto a defenderlo, sean cuales fueren las consecuencias. Ese es el tipo de creencias en Dios y su palabra que nuestros jóvenes realmente necesitan. Ese es el tipo de creencias que tenía Daniel. Él se mantuvo fuerte en una cultura babilónica que era antagónica hacia su creencia
de que el Dios de Israel era el único Dios verdadero. Se negó a comprometer sus creencias y también sus prácticas, aunque significó tener que enfrentar un foso de hambrientos leones. Ese mismo tipo de creencias profundas demostraron sus tres amigos hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, que tuvieron que entrar en un horno ardiente por lo que creían, y luego fueron encontrados todavía de pie. El apóstol Pablo tenía ese tipo de creencias. Fue azotado por su fe en Cristo. Fue apedreado y dejado por muerto. Fue encarcelado y finalmente también decapitado. Pero ¿qué fue lo que él dijo? Por lo cual, en 2 de Timoteo 1:12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo tenía convicciones, conocía a la persona en quien creía y estaba tan convencido en su mente y persuadido en su corazón que se mantuvo fieles a sus creencias aún hasta la muerte. Es el tipo de creencias que tuvieron varios estudiantes del colegio secundario Columbine cuando les apuntaron revólveres a la cabeza esos compañeros y les preguntaron: ¿crees en Dios? Su respuesta les costó la vida. Lo sucedido ese 20 de abril de 1999 en el colegio secundario de Columbine, en el estado de Colorado, en los Estados Unidos de América, estremeció la sociedad americana. Esa mañana, Cassie Bernal, de 16 años, le pasó a su amiga una nota que decía: en serio, quiero vivir toda mi vida completamente para Dios. Es difícil y aterrador, pero vale totalmente la pena. Más tarde ese mismo día, murió de un disparo en la cabeza. Raquel Scott también se encontraba entre los que perdieron la vida. Un año antes había escrito en su diario: no voy a pedir disculpas por hablar de Jesús. No voy a esconder la luz que Dios ha puesto en mí. Si tengo que sacrificarlo todo, lo haré. Y lo hizo. En ese tipo de creencia en Dios y en su palabra, llena. Esto es lo que llena de convencimiento y consagración. Esto es lo que el Señor nos desafía a lograr. Necesitamos más que opiniones personales u opiniones superficiales acerca de Dios, acerca de la verdad y la realidad. Necesitamos realmente saber que nuestra vida está puesta ahí, delante de Él, como una ofrenda para Dios. Puede hacer con nosotros lo que Él quiera. Creemos firmemente que Él murió y resucitó, ascendió al cielo y está vivo hoy. Necesitamos convicciones. Si nosotros y nuestros jóvenes hemos de arriesgarnos a ser rechazados, a ser perseguidos o algo peor, necesitamos estar seguros de que estamos consagrando nuestra vida a algo más auténtico, algo cierto, algo real. Fue en este contexto que Pedro escribió, Primera de Pedro capítulo 3, versículo 9 y versículo 13 al 15. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que le daseis bendición. Versículo 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre
y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Aún ante la persecución, el apóstol Pablo nos insistió a estar preparados para explicar la razón de nuestra esperanza en Cristo. Y si cada uno de nosotros va a desarrollar ese tipo de convicciones que hizo posible que generaciones del pasado y del presente permanecieran fuertes, nuestra fe tiene que estar basada en la verdad objetiva y en el significado relacional de las cosas que creemos. Solo entonces nosotros y nuestros jóvenes podremos pasar de tener meras creencias a tener un conjunto de convicciones que nos mantengan firmes en las batallas de la vida. Creer en lo que es objetivamente cierto, eso es una convicción, creer en lo que es objetivamente cierto. Otra de las tragedias que conmovió al mundo entero fue el ataque a las Torres Gemelas. Creo que esa mañana de septiembre, el 11 de septiembre del 2001, ¿verdad? En todo el mundo las imágenes se encontraban en la televisión. Estábamos todos conmovidos, viendo cómo aquellos aviones chocaban contra las Torres Gemelas y éstas venían abajo. Todo esto conmovió al mundo entero, ¿verdad? La noche anterior a ese ataque, 19 jóvenes leyeron una carta repleta de oraciones relacionadas con su última noche sobre la tierra. Sean obedientes esta noche, decía aquella nota. Las instrucciones escritas en árabe marcaban esto, porque están enfrentando situaciones que son las últimas y que no pueden ser realizadas sin una obediencia total. Cuando hayan entablado combate, seguía diciendo la carta, ataquen como atacarían los héroes. Como dice Dios, ataquen encima de la nuca y ataquen desde todas partes. Y entonces conocerán todos los cielos que están decorados al máximo para recibirlos. La mañana siguiente de aquel día fatal del 11 de septiembre, esos 19 jóvenes dieron su vida por lo que creían. Secuestraron 4 aviones, los usaron como bombas aéreas y mataron a más de 3,000 personas inocentes. En el peor ataque terrorista en los anales de la historia de los Estados Unidos. Tenían la convicción religiosa de que lo que estaban haciendo era honrar a su Dios. 2 semanas después, Osama Bin Laden, el supuesto cerebro detrás de los ataques, emitió esta declaración. Soy testigo de que no hay otro Dios fuera de Alá y que Mahoma es su mensajero. Ahí está Estados Unidos, golpeada por Dios en sus puntos más débiles. Sus edificios más grandes han sido destruidos. Gracias a Dios por ello. Ahí está Estados Unidos llena de temor, de norte a sur, de este a oeste. Gracias a Dios por ello. Quiera Dios mostrarles su ira y darles lo que merecen. Aquellos terroristas tenían convicciones profundas. Desde el punto de vista de ellos, estaban haciendo una guerra justa y santa contra el mal en el mundo. Estaban convencidos de su verdad y estaban dispuestos a morir por ella, aunque la mayoría de estadounidenses estaban convencidos de que los terroristas eran hombres perversos. Osama Bin Laden afirmó lo que creía ser la verdad. Dios estaba de su lado y los actos terroristas eran justos, en lo que él tenía en su mente. Pero la mayor parte de estadounidenses afirmaba otra verdad. Dios está de nuestra parte y los terroristas son obradores de maldad. Bin Laden agradeció a Dios el terror, la muerte y la destrucción causada a miles de inocentes, pero los demás condenaron a los terroristas en toda su maldad. Se está convencido de que lo que los 19 hombres hicieron al masacrar a más de 3,000 personas fue perverso. Sabemos que Osama Bin Laden no estaba obrando con justicia cuando presuntamente ordenó la muerte de miles de inocentes. Pero ¿cómo lo sabemos? ¿Cómo podemos estar seguros de cuál concepto de Dios es seguro y correcto y qué afirmaciones son correctas? Es mucho más que una pregunta filosófica.
Y la respuesta es mucho más que académica. Estos terroristas son un recordatorio vívido de que las personas pueden tener convicciones profundas y aún así estar trágicamente equivocados, si las cosas que creen con convicción son creencias erróneas. Ante presuntas verdades que compiten entre sí, la única manera de llegar a una conclusión fehaciente es por medio de la investigación. Se puede definir algo que es verdad o si está de acuerdo a un hecho o una realidad. El observador tiene que analizar detenidamente las afirmaciones comparándolas con las evidencias. Si alguien afirma que algo es verdad, debiéramos poder examinar sus afirmaciones para ver si de hecho se ajusta a la verdad y si coincide con la realidad. Al examinar las evidencias acerca de Dios y su palabra, podemos, hablando de nosotros y nuestros hijos, nuestros jóvenes, determinar que las cosas que afirmamos son objetivamente verdad. El cristianismo es una verdad única que se atiene a los hechos reales basados en datos concretos indisputables. Es una verdad única que se puede verificar porque se basa en datos históricos correctos y datos históricos concretos que cualquiera puede reconocer fácilmente y que se es accesible a todos. La pregunta central sería esta: el único Dios verdadero, que es el origen del universo y de todo lo que es correcto y bueno, ¿puede revelarse a sí mismo a nosotros? Y de ser así, ¿podemos conocerlo? ¿Y cómo vamos a lograrlo? Cierta persona en la historia se reveló a nosotros e hizo una extraordinaria afirmación sobre la verdad. Su nombre era Jesús. Y él dijo en Juan 14, verso 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús afirmó ser Dios en la carne. Y podemos decir que esta afirmación es cierta ya, que es comprobable por medio de examinar las evidencias y verificar los datos concretos, porque los datos que corroboran las afirmaciones de Cristo son los datos cognitivos e informativos sobre los cuales se basan todas las decisiones históricas, legales y comunes. Veamos algunos datos concretos a los cuales apeló Jesús cuando él dijo, Juan 14, 10 y 11, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Versículo 11, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera, creedme por las mismas obras. Cristo quería que sus seguidores creyeran en Él y que creyeran por lo que afirmaba ser. Y entonces apeló a la evidencia que establecía que era concretamente el Hijo del único Dios verdadero. Ahí estaba y está la evidencia para convencer a nuestra mente de que las afirmaciones de Cristo son objetivamente ciertas. Por lo tanto, a fin de que nuestros jóvenes tengan convicciones más que creencias, tenemos que guiarles a examinar las evidencias de lo que creen. De otra manera, ni ellos ni nosotros estaremos convencidos de que lo que creemos es objetivamente cierto. En ese sentido, es sano requerir evidencias de las afirmaciones de Cristo. Ahora podemos entender a Tomás cuando oyó la noticia que Jesús estaba vivo. Tomás respondió, ¿verdad? En Juan capítulo 20, versículo número 25. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Tomás quería una verificación. Quería ver la evidencia antes de aceptar aquella creencia. 8 días después, Jesús atendió al pedido de Tomás, apareciéndosele a él y a los demás discípulos en medio de una habitación cerrada con llave. Jesús apareció diciendo,
Pon aquí tu dedo y mira mis manos, Juan 20:27, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Hoy necesitamos más jóvenes, como Tomás, jóvenes que saben por qué creen lo que creen. Tal entendimiento es una clave imprescindible para desarrollar las convicciones correctas. La Biblia misma invita repetidamente a examinar evidencias. El apóstol Juan, que estaba presente cuando Tomás vio al Cristo resucitado, registró ese evento y agregó en Juan 20, versos 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. En otras palabras, Juan registró algunas de las evidencias que demostraban que Jesucristo era el Hijo del Dios único y verdadero, a fin de que nosotros, como Tomás, pudiésemos abandonar nuestra incredulidad y creer con convicción en la verdad objetiva. Por supuesto, por más convincentes que sean las evidencias, todavía precisamos ejercitar la fe. Después de todo, Jesús invitó a Tomás a tener fe. No obstante, la fe que Jesús pedía no era una fe ciega, sino una fe informada, una fe inteligente, una fe que fuera corroborada por las evidencias. Rara vez, si acaso alguna vez, tenemos evidencias exhaustivas, pero podemos encontrar suficientes evidencias. Podemos encontrar de esa forma el establecer que lo que creemos es creíble y objetivamente cierto. Pocas veces encontraremos que las evidencias quiten toda posibilidad de dudar. La vida está llena de interrogantes, llena de circunstancias que pueden probar nuestra fe y generar dudas momentáneas. Cristo, ¿verdad?, es una realidad. Cierto hombre que quería que Jesús sanara a su hijo le dijo en Marcos 9, 23 y 24. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Aunque este padre de familia creía en Jesús, confesó que necesitaba ayuda a fin de no dudar. Aún la fe de Juan el Bautista parecía tambalearse cuando estaba en la cárcel y las perspectivas parecían malas. Envió a algunos de sus seguidores para que le preguntaran a Jesús: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Mateo capítulo 11, versículo 3 dice: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Recordemos que este era el mismo hombre que cuando anteriormente había visto a Jesús había dicho, ¿verdad?, el siguiente día en Juan capítulo 1, verso 29 y 34. Vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan ya había confiado su fe en Jesús, el Hijo de Dios y el largamente esperado Mesías. No obstante, cuando fue arrestado y arrojado a la cárcel, ha de haberse preguntado por qué este Jesús no acudía en su auxilio. Como muchos de nosotros, en los momentos difíciles, Juan el Bautista tuvo dudas. ¿Cómo respondió Jesús a las preguntas de Juan? Señaló a los hechos y eventos indisputables. Le dijo a los discípulos de Juan: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Jesús le recordó a Juan las evidencias para pasar de las creencias a las convicciones, para decir: realmente Jesús es real. Mi vida está centrada, ubicada, no divago en el pensamiento y camino hacia Él. Lo veré cara a cara, tal y como Él es, al final de nuestros días. Mi amado hermano, estemos convencidos, tengamos convicciones, hagamos una lista, ¿verdad?, de las creencias para pasarlas a convicciones, analizando las evidencias que la palabra nos da.
Dejamos aquí. Que el Dios del cielo y de la tierra les bendiga y les guarde. Gracias por estar aquí. Bendigo cada familia aquí representada. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.